Muy buenas noches tengan todos ustedes. A nombre del doctor Humberto Galo Armida, director general de este Instituto de Salud, y a nombre también de la Sociedad Médica del Hospital Metropolitano, estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Les damos la más cordial bienvenida tanto a ustedes que están aquí presentes como a aquellos que virtualmente también están con nosotros. El día de hoy vamos a engalanarnos nuevamente con una ponente que ahorita vamos a tener detalles sobre ella y que nos va a hablar sobre un tema candente y sobre un tema, metafóricamente hablando, que puede causar vértigo, porque simbra algunos conceptos que traemos, pero eso es lo bueno de las mentes inteligentes, eso es lo bueno de las mentes brillantes que trastocan los cimientos. Y seguramente muchos vamos a tener trastocados esos cimientos, y eso se lo vamos a agradecer a la doctora Villanueva, y pido al doctor Jorge Pérez Castro, director médico, que sea tan amable en presentarla. Gracias, doctor Bañuelos. Muy complacido de tu presentación. Muchísimas gracias. A mí no me toca más que hacer la presentación de una breve reseña titular de la doctora Marcia Villanueva Lozano. Ella es médica cirujana, es hecha en CEU, del Grupo de Excelencia Académica de la Facultad de Medicina de la UNAM y ganadora del Premio de Servicio Social doctor Gustavo Vaz Prada, del cual surgió un libro que se llama Cacaos, según nos informa, lo pueden ustedes ver en internet, está publicado por la UNAM en el 2011, lo pueden buscar directamente en internet, repito. Cuenta con un máster en Filosofía y Ciencias y Valores de la Universidad del País Vasco y una maestría en Filosofía de la Ciencia con mención honorífica de la UNAM. Se tituló el doctorado de Filosofía en Ciencias también en la UNAM, con una mención honorífica, defendiendo una tesis sobre la construcción social de las identidades y la deshumanización de la medicina. Posteriormente, realizó una estancia postdoctoral en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias CRIM, también de la UNAM, periodo en que estudió la identidad profesional de los médicos con perspectivas de género. También tiene una veintena de publicaciones académicas, incluyendo la reciente coedición del libro Filosofía de la Medicina, discusiones y aportaciones desde México, España y Estados Unidos. Ha sido conferencista en México, Chile, España y Estados Unidos. Ha sido profesora titular de la Facultad de Medicina del programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, en los posgrados de Estudios de Género, Filosofía y Filosofía de la Ciencia, y en el programa universitario de Bioética, todos ellos de la UNAM, así como profesora invitada de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y nuestra invitada principal. Marcia, por favor. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. El día de hoy, como estaban anunciando al principio, les voy a hablar de un tema un poco álgido. Espero que no produzca mucho vértigo, o más bien espero que produzca mucho vértigo, pero que no haya ninguna emergencia. Este es un tema sobre el que he estado trabajando los últimos 10 años de mi carrera académica y traigo mucha información que voy a intentar ir resumiendo y tomando en las diapositivas que traiga lo que más vaya sirviendo para irles mostrando los resultados de mi investigación. No es que yo esté encontrando el hilo negro, es muy raro que uno encuentre el hilo negro en el siglo XXI. Hay muchos antecedentes en investigación sobre la formación profesional de la medicina. Es un tema que interesó muchísimo a los científicos sociales desde mediados del siglo pasado. Hay libros clásicos como estos dos, ¿no?, de Robert Merton y de Becker, y ha habido muchísimos abordajes desde las ciencias sociales hacia la formación de la medicina y cómo se construye la identidad médica, que se han enfocado en muchos temas diversos, como cómo se socializa a los estudiantes de medicina, cómo es la cultura médica, cuáles son los rituales que tienen que pasar los estudiantes, el aprendizaje, la empatía y un concepto muy importante que es el currículum oculto, ¿no? Además del plan de estudios formal que está en todas las universidades, hay un currículum oculto que no está escrito en ningún plan de estudio, pero que son conocimientos que los y las estudiantes tienen que ir incorporando para convertirse en médicos. Y quien
desarrolló este concepto que ha sido muy poderoso en estos estudios fue Frank Hafferty a finales del siglo XX, y él sobre todo lo que dijo es esta cita que traigo aquí en inglés, pero que la voy a traducir así al aire como va, es que en la educación médica no solamente se trata de adquirir muchos conocimientos nuevos y habilidades, sino que se trata de adquirir una identidad médica y el carácter necesario de un médico y aprender a dejar de ser una persona civil. O sea, uno deja de ser una persona común y corriente para convertirse en médico. Y este es un tema que ha interesado muchísimo a las ciencias sociales. Y desde ahí, en específico, en el campo de la educación médica, se ha puesto atención desde lo que se conoce como el paradigma PIF, que significa Professional Identity Formation. Y entonces, desde este paradigma, la identidad médica la conceptualizan como algo psicológico, como algo que está adentro de la mente de los y las médicas, y sobre todo hablan de la identidad médica no de los médicos de carne y hueso que atienden a los pacientes todo el tiempo, sino que es una identidad médica ideal, ¿no? ¿Cómo debería de ser esa identidad médica ideal que deberíamos de inculcarle a nuestros estudiantes? Y entonces plantean esta identidad médica ideal, a la que denominan physicianship en inglés, que es más bien un constructo conceptual que es casi una carta a Santa Claus de yo quiero que los médicos sean taca, 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 ¿no? Pero que no tiene ningún correlato con la realidad. Y esta carta a Santa Claus y este ideal médico lo que busca es recuperar, dicen estos autores, la esencia del mandato de la medicina. Esto es, curar y aliviar el conocimiento. Pero aliviar el sufrimiento. Pero el problema con esta perspectiva, como les estaba diciendo, es que no mira las prácticas reales y la identidad real que se está construyendo en la práctica médica cotidiana. En el contexto mexicano tenemos científicos sociales muy importantes como el doctor Roberto Castro, no sé si lo conocen, que ha desarrollado muchísimo trabajo sobre violencia obstétrica, que se ha dedicado justo a estudiar en la realidad qué es lo que sucede. Y él, desde su perspectiva de científico social, de sociólogo, habla de que se construye un hábitus médico autoritario. Y esta palabra hábitus es un término especializado de sociología, de un sociólogo que se llama Pierre Bourdieu, pero que quiere decir que es una serie de predisposiciones prereflexivas, o sea, que no pensamos en ellos, sino que tenemos estas disposiciones a actuar de cierta manera. Y él lo que ha visto con muchísimo trabajo de campo es que los médicos y las médicas tienen una predisposición prereflexiva a actuar de manera autoritaria, ¿no? Durante la práctica médica. Y a esto es a lo que le llama el hábitus médico autoritario. El trabajo de Roberto Castro es muy reconocido, ganó el Premio Iberoamericano de Ciencias Sociales con su trabajo sobre violencia obstétrica, y él se dedica a estudiar el currículum oculto en la profesión médica en México. Y habla sobre la disciplina corporal que se le inculca a los estudiantes de medicina, desde el uniforme completamente blanco, y si no está completamente blanco y pulcro, ya no están cumpliendo con esta imagen médica, y cómo se consigue desarrollar esta disposición autoritaria a través de una educación autoritaria, a través de unas jerarquías muy marcadas y de la aplicación sistemática de castigos en los estudiantes, y que esto viene acompañado de disciplinamiento de género. Entonces estamos viendo que los estudios que se dedican a ver cómo se forma la identidad médica en la realidad están muy relacionados con el tema del maltrato en la educación médica, ¿no? ¿Por qué hay tanta violencia y tanto maltrato en la educación médica? ¿Y qué función cumple ese maltrato en la educación médica en la construcción de la identidad profesional de los médicos? Y el maltrato en la educación médica, hace ratito en la entrevista me decían, lamentamos mucho que hayas tenido tan mala experiencia en tu educación médica. En realidad no es que yo lo haya tenido, es un problema que está diseminado a lo largo del mundo y es un problema muy habitual, ¿no? Hay una revisión que incluyó 51 estudios a nivel internacional que reveló que no es un problema de Marcia, ni es un problema de México con los estudiantes de medicina, sino que es un problema a nivel mundial. Se calcula que el 60%, 59.4% de los estudiantes de medicina a nivel mundial reportan que sufrieron alguna forma de violencia durante su formación profesional. Y este porcentaje aumenta hasta 63% durante las residencias médicas. ¿De qué tipos de violencia estamos hablando? Violencia verbal, insultos, discriminación por género,
acoso académico, que quiere decir te pongo la calificación que a mí se me antoja, no la calificación que obtuviste, acoso sexual, discriminación por raza y violencia física, incluso golpes. Todos aquí somos parte del gremio médico, todos sabemos que la medicina basada en problemas o la medicina basada en pinzazos, ¿no? Abundan las anécdotas en las entrevistas que he tenido con estudiantes sobre también casos de violencia física. Y por eso es que en redes sociales suelen compartirse todo el tiempo memes como este, ¿no? ¿Cómo te está yendo en la residencia? Pues ahí voy, ¿no? Y está todo súper guameado el residente. Mucha de la evidencia empírica que traigo hoy en día se basa en memes. Los memes no son solamente chistes inocuos, ¿no? Los memes son representaciones visuales sobre realidades que es muy difícil verbalizar. Se dice comúnmente que una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Y justo los mensajes que transmiten estos memes sirven para relativizar a través del humor. Si nos podemos reír un poco de estas imágenes, pues se libera un poco la tensión de la vida cotidiana que se vive durante la formación médica. Y justo nos hablan de que no es un problema que sucede en el Hospital Metropolitano o en el Hospital General de México, sino que la comunidad virtual es una comunidad muchísimo más amplia que cualquier universidad, cualquier institución de salud particular, es de todo el gremio médico. Si un meme se viraliza y se comparte, es porque le hace sentido a esa comunidad. Entonces, los memes que traigo son evidencia social de lo que está aconteciendo dentro del campo médico. Eso es lo que se sabe como antecedentes. Y yo, que soy filósofa, porque primero estudié medicina y después estudié filosofía y trabajo como filósofa en la universidad, la pregunta es, ¿y qué puede decir la filosofía al respecto? Y lo primero que puede decir la filosofía es que la identidad no es una cosa que sucede psicológicamente dentro de nuestras cabezas, sino que las identidades se construyen siempre en la interacción social. Hay una filósofa que me gusta muchísimo, una filósofa feminista que se llama Hilda Lindemann, que ha hecho muchas cosas de bioética y de ética en general, que propone esta teoría sobre cómo se construyen las identidades. Y lo que dice es que las identidades, o sea, todas nuestras identidades, todo el mundo, todos nosotros hacemos sentido de quiénes somos nosotros y quiénes son las demás personas a través de narrativas, a través de historias. Y muchas de esas historias son historias socialmente compartidas, grupales, y otras son historias particulares. Entonces, por ejemplo, me ven, si no vieron la entrevista, no saben mucho de mí. ¿Qué saben de mí? Pues ya saben 3 cosas, ¿no? Soy mujer, soy médica y soy filósofa. Cada una de estas identidades sociales, ustedes luego la pueden relacionar con una narrativa social, ¿no? ¿Qué significa ser médico, ¿no? ¿Cuáles son las historias que se comparten de ser médica? ¿Cuáles son los estereotipos de ser filósofa, ¿no? Hace rato me decían, pues son estos genios que piensan solos en la oscuridad y no hablan con nadie, ¿no? Hay estos estereotipos. Y de mujer, pues el estereotipo de género de mujer, ¿no? Debes de traer el cabello de cierta manera, sí traigo vestidos, sí traigo medias, cumplo con el estereotipo, ¿no? Esas narrativas sociales de lo que significa ser mujer. Y eso sirve como base para la interacción social. Si nosotros vamos al Oxxo a comprar una coca y el cajero es hombre o mujer, vamos a tener una interacción diferente, también dependiendo de nosotros que seamos, basada en esas narrativas sociales compartidas. Pero también después de la entrevista ya saben más historias particulares de mí, saben que además de ser médica y filósofa y ser mujer, me gusta nadar y que me gusta cocinar, y todas estas historias particulares les van dando una idea más específica sobre quién soy yo, sobre la que se basan las interacciones. Entonces, con base en estas narrativas, yo tengo un concepto, una subjetividad, un concepto de quién soy yo, ¿no? Yo soy esta persona y me expreso por ese concepto que tengo de mí misma, que también depende de mis historias de vida y de las historias socialmente compartidas, de las identidades sociales que tengo. Las expreso y ustedes me reconocen. Y dependiendo de la respuesta que tienen, yo recibo cierta retroalimentación. Entonces, cuando digo soy médica, entonces hay como un reconocimiento gremial. Pero cuando hace rato digo, bueno, pero soy desertora de la medicina, la reacción cambia, ¿no? Hay cierta respuesta y cambia esa historia que se están haciendo de mi identidad y cómo se pueden vincular conmigo. Entonces, desde este modelo de cómo se construyen socialmente las identidades, en esta interacción social, podríamos preguntarnos cómo se construye socialmente la identidad médica.
Y para contestar esta pregunta, hay que contestar 3 preguntas a su vez, ¿no? Una es, ¿qué narrativas grupales se construyen sobre ser médico o ser médica? 2, ¿qué interacciones sociales se basan en esas narrativas sociales? Y 3, la pregunta de hasta abajo, ¿cuál es la relación de todo esto con la deshumanización de la medicina y la violencia en la formación profesional de la medicina? Y estas son las preguntas que me he dedicado a contestar durante los últimos 10 años. Para eso he hablado con cerca de 100 médicos y médicas y estudiantes de medicina de diferentes estados de la República. Los datos que están ahí numéricos se refieren exclusivamente a las entrevistas individuales que he hecho. Posteriormente he realizado grupos focales. Me interesaba mucho, como les decía hace rato, no solamente hablar de un problema que sucede en una localidad específica y con una población específica, sino es un problema gremial de todo el campo médico que está muy bien representado. Entonces llevo 10 años hablando con médicos y médicas y estudiantes de medicina para construir el tipo de respuestas que les traigo hoy en día. Entonces no son respuestas meramente anecdóticas, sino que tienen un sentido compartido por muchos de mis participantes. Entonces vamos a ver la primera pregunta. ¿Qué narrativas sociales se construyen? Y de nuevo, una imagen dice más que 1000 palabras. Veamos esta imagen de aquí, es de Quino, ¿no? Ubican a Quino, el ilustrador, ¿no? Está el médico auscultando a un paciente y tiene ese cuadro así modestito en su consultorio, ¿no? Del médico abatiendo a la muerte, ¿no? Sobre la muerte. O este otro meme, ¿no? Todo superhéroe usa un disfraz para salvar vidas. No necesitamos más historia, no necesitamos más narrativa, ¿no? ¿Qué tipo de identidad médica se está creando con estas narrativas? Unas narrativas suprahumanas, en el sentido de que no reconocen que esas personas son seres humanos. Se cree que tienen poderes más allá de lo humano. Salvan vidas, pueden abatir a la muerte, son como superhéroes y tienen poderes especiales, ¿no? Esas narrativas construyen una identidad social a la que yo he denominado galenidad para diferenciarla del physicianship o de la identidad médica en general. Y le puse galenidad por Galeno, porque del primer médico que se habla así es de Galeno, ¿no? O sea, desde que entramos a las escuelas de medicina, el gran médico Galeno que, ¿no?, escribió quién sabe cuántos tratados, él solito, seguro nadie le ayudó, ¿no? Y atendió y salvó a tantas personas, ¿no? O sea, justo estas narrativas que hay sobre Galeno. Y es interesante porque podríamos decir, bueno, Galeno fue una figura histórica, los memes a final de cuentas son chistes, pero cuando yo empecé esta investigación hace 10 años, en 2014, la Academia Mexicana de Medicina publicó un libro que se llama La Nueva Clínica. Y en este libro vemos esta cita, donde se describe en el nuevo contexto de hace 10 años de la medicina a los médicos de esta manera, ¿no? Un médico es un sujeto con una habilidad personal que incluye la capacidad de recolectar indicios, agruparlos según sus relaciones, contrastarlos con las discrepancias nosográficas clásicas. Tiene la aptitud para suscitar confianza y asumir las decisiones que le subroga el enfermo, de lograr que éste acate con obediencia las recomendaciones. Ahí está el habitus médico autoritario, ¿no? Ya sean expresadas como órdenes afectuosas o como mandatos autoritarios. Este ser está encumbrado en el pedestal de la yatocracia, dueño de la vida y de la muerte. Ahí está la narrativa suprahumana, apenas a un nivel debajo de lo santo y lo divino. Es capaz de obsequiarse, es apenas falible, ya me estoy brincando nada más a lo azul, es capaz de obsequiarse, es apenas falible, es capaz de percibir lo que otros no pueden. Juega un rol de consejero, confesor y guía, casi como el Dios cristiano, ¿no? Y es un sumiso escucha de los plañidos y los desahogos de la gente. Está ejerciendo una autoridad irrestricta y complaciéndose en el comprensivo perdón automático de sus fallas, ¿no? Hay un perdón automático de sus fallas. Es un protagonista social encumbrado, es indultador de escrúpulos, ¿no? Y dice el autor de este libro al final, tal imagen ha perdurado 2 siglos, pero está dejando de ser vigente. Y yo me pregunto, ¿está dejando de ser vigente realmente?
Porque estas imágenes se compartieron durante la pandemia, o sea, 6 años después de esa publicación. Durante la pandemia, estas imágenes de los médicos, todos los superhéroes, ¿no? En una actitud de deferencia de ustedes son los verdaderos superhéroes, ¿no? E incluso en la universidad en donde trabajo y que tanto amo, mi UNAM, se realizó esta imagen de acá abajo, ¿no? A todos los héroes sin capa, hoy la humanidad se los agradece. Entonces, en realidad, estas narrativas suprahumanas de la identidad médica siguen vigentes y ahí están todo el tiempo. Y es muy importante empezar a analizar con más cuidado qué quieren decir estas identidades, porque en realidad se asemejan mucho a un modelo de masculinidad heroica, porque ¿cuántos de los superhéroes que veíamos aquí eran mujeres? ¿No? Es una masculinidad heroica y que se parece muchísimo a lo militar, ¿no? Utiliza todo el tiempo metáforas de guerra, vamos a combatir a las enfermedades, vamos a luchar contra ellas. Está basada en un sistema de jerarquías muy marcado, igual que la milicia. Utiliza sistemas de disciplinamiento súper rígidos, igual que la milicia. Y basa toda su ideología en el sacrificio. Se deben de sacrificar todos ustedes estudiantes si quieren ser merecedores de esa identidad. Este estudiante, todos los nombres que traigo, por supuesto, son seudónimos para mantener el anonimato de mis informantes, pero este estudiante Augusto, de 25 años, de Chiapas, me contaba: yo estoy en un grupo militarizado desde que tengo 13 años, y ahí son las jerarquías, igual que en la medicina. Es esa parte de que mi superior me dijera, necesito que me saques todos los pendientes, yo me voy a comer. Pues a mí eso no me pegó, porque en el grupo militarizado viví eso. En la medicina mucho es como disciplina militar. Si tú platicas con cualquier ser humano con una vida normal, noten la diferencia de cualquier ser humano y nosotros, ¿no? Con un ser humano con una vida normal y le dices, el tiempo que más me he quedado en el hospital son 38 horas, te dice, pero eso es inhumano. Pero entre nosotros los médicos decimos, no hombre, eso no es nada. Yo lo más que me he quedado son 72 horas y sin comer y sin dormir. Entonces, ¿de qué se trata? De ver quién sufre más. Ahí está el sacrificio en la ideología, ¿no? Es mejor médico y es más merecedor de esa identidad suprahumana quien más se ha sacrificado en la carrera. Ahora, este tipo de narrativas y esta idea de los médicos, ¿qué tipo de interacciones sociales produce? Por ejemplo, Renato, un neurocirujano de 43 años de Nuevo León, me contó. Dice, él es de Monterrey. Entonces decía, antes yo iba a Ciudad Victoria, o sea, desde Monterrey a Ciudad Victoria, que está a 3 horas de aquí, a trabajar los fines de semana. El viernes operé un paciente en la mañana, tuve guardia en la noche y operé otro paciente. Salí a las 4 de la mañana y a las 5 de la mañana me fui manejando a Victoria. Llegué al hospital, me puse a pasar visita, a ver consulta y tuve cirugía en la tarde. Salí a las 11 de la noche y me fui a dormir al hotel hasta las 7 de la mañana. El sábado regresé al hospital de Victoria y también me puse a operar. El domingo fui a pasar visita y me regresé a Monterrey, donde tenía guardia el domingo en la noche. Llegué directo a guardia y obviamente ya tenía un paciente esperándome en el quirófano. Y lo importante es lo que me dice en entrevista. Y todo esto lo pasé sin siquiera cansarme, ¿no? O sea, como un superhéroe, no necesito dormir, no necesito comer. Todo esto lo pasé sin siquiera cansarme. Lo tomé como unos días de trabajo normal. Yo a veces pienso, si no me hubieran formado un carácter fuerte, si no hubieran sido tan estrictos conmigo, no sé, a lo mejor yo no soportaría una carga de trabajo como esa. O sea, es necesario ese maltrato y esa educación para que yo pueda aguantar esto. Ese carácter que tenemos para soportarlo, para resolver el problema, para salvarle la vida al paciente, ahí está la narrativa de la galenidad, ¿no? Se forja con compañeros estrictos, con castigos y con todo eso. ¿Qué pasa con la gente que no resiste y no soporta esto y no se sacrifica? Pues lo que dice este meme, ¿no? ¿Recuerdas al tipo que se rindió? ¿Cuál es ese? Exacto, nadie lo recuerda, ¿no? En el gremio médico, si no resistes y si no pruebas ser así de superhéroe, no eres nadie. Y entonces lo que vemos es que estas narrativas de la galenidad suprahumana, lo que nos están diciendo es que los médicos tienen que ser fuertes. La fortaleza es la principal propiedad normativa de esta identidad. Y eso quiere decir propiedad normativa, que es una norma, es una ley que tienes que cumplir, y performativa, que tienes que actuar, ¿no? Hacer un performance de acuerdo con esa fortaleza, que es lo que estaba haciendo Renato el neurocirujano, ¿no? Haciendo un performance de yo ni me cansé,
porque nadie se lo cree, ¿no? Pero es un performance de esa fortaleza. Y entonces, más adelante, en otras entrevistas, les pregunto a diferentes médicos sobre ese carácter fuerte. Y Mario, un pediatra de 58 años de Guerrero, me dice, bueno, yo no diría que el carácter del médico es un carácter fuerte, somos muy tranquilos, muy humanistas, ¿no? Sí, somos un poquito insensibles, controlamos un poco más los sentimientos y tenemos un carácter fuerte para ir luchando por lo que se proponga. Conozco una compañera pediatra que no se ha casado y es de carácter fuerte, pero no agresiva, sino tratando de imponer su forma de pensar. Creo que los médicos sabemos dirigir, que es algo muy importante y es muy diferente a tener un carácter fuerte. Entonces hay una manera correcta de ser fuerte. La manera incorrecta es ser agresivo, pues la manera correcta es sí ser un poquito insensible, es ir luchando y resistiendo por lo que te propones e imponer tu manera de pensar, o sea, ser autoritario, pero con mano derecha, por decirlo de alguna manera. Y es muy importante, es muy interesante esta cita, porque cuando me está contando de su compañera pediatra, me dice que no se ha casado. Y a mí qué me importa si está casada o no está casada, ¿no? Y lo importante de que me diga que no está casada es que esta fortaleza se opone a una identidad de género femenina, ¿no? Una mujer no puede ser fuerte, bueno, si no se ha casado, entonces no es la típica mujer y sí puede ser fuerte así como superhéroe, ¿no? Por ejemplo, Angélica, una intensivista de 58 años de la Ciudad de México, estaba hablando con otras doctoras en uno de estos grupos de discusión que estaba coordinando y una de las doctoras dice que sus compañeras pediatras son muy lindas y esta luego reacciona y dice, bueno, eso dice la doctora fulanita, que las pediatras son muy lindas, pero bueno, será ella, porque la verdad es que yo tengo amigas pediatras que sí son muy lindas con sus pacientes, definitivamente son adorables, pero son fuertes, ¿no? Son también mujeres fuertes. Entonces, ¿cómo importa más esa fortaleza que un rasgo femenino como ser linda y ser amable, ¿no? Y también se dice de manera más sutil, pero muchas veces se dice de manera explícita, como demuestra Laura, esta pasante de 24 años de Tabasco, que dice, en los hospitales no puedes entrar a una cirugía de trauma porque eso es de hombre. A las mujeres no les hablan, les dicen, tienes que tener la fuerza de un varón. Me preguntaban hace ratito en la entrevista que si esto es diferente hoy en día y cuánto han cambiado las cosas. Estos son testimonios de chavitas, ¿no? De 24 años hoy en día. Y también esta identidad masculina está en oposición a la de los varones débiles, porque no solamente tienes que tener una masculinidad, sino que tienes que ser un hombre, ¿no? Si no demuestras que eres un hombre, tampoco te queda la galanidad. Como demuestra Salomón, este estudiante de 25 años de San Luis Potosí, ¿no? Que cuenta que estábamos a la mitad de la guardia y eran las 2 de la mañana y una de sus compañeras dijo, ay, ya estoy muerta, ya no puedo más. Y el residente le dice, vete a descansar. Y a mí, tú no, síguele trabajando a darle. Porque ella sí puede descansar y yo no. No por ser hombre voy a aguantar más que ella. Pero justo eso es lo que está pensando el residente. Porque eres hombre, tú sí tienes que demostrar que puedes más que ella, ¿no? Entonces esta identidad suprahumana, ¿cuál es el precio que hay que pagar? Pues lo dice muy claramente el meme de abajo, ¿no? Este es el precio que hay que pagar, ¿no? Este maltrato que hay en la educación médica es el precio que hay que pagar para hacerte merecedor de esa identidad suprahumana que es tan reconocida socialmente. Pero los costos no son iguales para mujeres y para hombres. La evidencia empírica que he recopilado en los últimos 10 años es que los costos son diferenciados por género. A los hombres se les carga la mano con la chamba, a las mujeres se les acosa sexualmente y se les discrimina sistemáticamente. Por ejemplo, el meme de arriba, ¿no? Hola doctor, soy la nueva interna de cirugía, no se diga más, bienvenida. El meme de abajo de Xochimilco, cómo los médicos compiten entre sí, en términos no de galanidad, sino de masculinidad, ¿o es lo mismo? ¿Quién es el médico más prestigioso? Pues el que tiene más chicas, ¿no? ¿Y quién es? No es casualidad que sea el cirujano. No es casualidad, por supuesto. Todos, el cirujano, el pirujano, le dicen, ¿no? ¿No le dicen así? ¿No? Y, ¿no? Cuando se representan unas mujeres, como en el meme de abajo, cuando la traumatóloga va coqueta al hospital, se representan de una manera muy masculinizada, ¿no? En la revisión que veíamos sobre las diferentes formas de maltrato en estudiantes y residentes, que esas eran las prevalencias generales, la discriminación por género en estudiantes es del 49.8% y en residentes sube hasta 66.6%.
¿Que por qué no quise hacer una especialidad médica? Bueno, el acoso sexual en estudiantes de pregrado 33%, en residentes 36%. Y esto se traduce en el gremio médico, en el campo médico, en una división sexual del trabajo muy marcada. Lo decíamos ahorita de broma, ¿no? Que si... A ver, ¿este marcador funciona? Sí. No, ahí. Mejor aquí. ¿No? Que si el cirujano es el pirujano, ¿no? Este grupo de memes que se compartió en Navidad, ¿cómo sería el arbolito de Navidad en cada uno de los servicios, ¿no? El de dermatología es un vestido, pero no cualquier vestido, es un vestido de gala. Son las mujeres más bonitas, más guapas, las más de gala que pueden ser dermatólogos. Y en cambio los cirujanos es un árbol hecho de condones, ¿no? Ahí de nuevo está el estereotipo. Pero eso se traduce, o sea, puede dar risa, pero eso se traduce en una división sexual del trabajo. Según datos de 2018, el 80% en dermatología de residentes son mujeres, 77% en rehabilitación, 73% en genética médica, solo 7% en traumatología y ortopedia. Ay, Marcia, pero las cosas ya han cambiado mucho, los números no lo indican así. 5% de mujeres son neurocirujanas, solamente 2% son urólogas. Y estos estereotipos de género y esta distribución no solamente quiere decir que hay barreras para que las mujeres se dedican a ciertas especialidades y que la galenidad no es una identidad apta para las mujeres en esos espacios, sino que tiene que ver con el prestigio médico. En un artículo que tengo en autoría justo con Roberto Castro, hicimos este análisis de las especialidades, de los puntajes del ENARM entre 2012 y 2016, sobre cuáles eran las especialidades más solicitadas en el ENARM, ¿no? Y si se dan cuenta, hasta arriba, casi todas son quirúrgicas menos medicina interna, ¿no? Ahí el prestigio, o sea, cuando uno quiere ser cirujano y hacer especialidades quirúrgicas, esa aspiración es un indicador del prestigio de esas especialidades. Hasta abajo está epidemiología y medicina familiar. Díganme si no hay una distribución de prestigio en esa gráfica, ¿no? Y el prestigio no es nada más así, sino que es generizado. Tiene un orden de género. Las especialidades tradicionalmente masculinas son las más prestigiosas. Las que cumplen mejor con las narrativas suprahumanas de la galenidad son aquellas que son los galenos que cumplen completamente con esa identidad profesional, los que más sacrificaron, los que más aguantaron. Y hace rato decíamos, ¿no? Son los que de verdad salvan vidas, porque los internistas ven a dar medicamentos y ven puro paciente crónico, pero los que salvamos vidas somos los cirujanos, ¿no? Sigue habiendo esa idea de los verdaderamente galenos suprahumanos somos los cirujanos. Y por eso es que uno de los estudiantes que entrevisté decía en entrevista, en el mundo de la medicina, el alfa es el cirujano. Entonces, si vemos ya no nada más cuáles son las narrativas sobre ser médico, sino específicamente qué se dice de los cirujanos, pues esto, ¿no? Que son promiscuos, que son agresivos, que son autoritarios, que son ególatras, que son machistas, que son acosadores, que son bebedores y que están interesados en el dinero. O sea, es un estereotipo del macho, ¿no? Es un estereotipo del macho hecho y derecho, y ahí hay muchas citas ilustrativas de cada una de estas características que se repiten una y otra vez en las entrevistas y en los memes y en esa visión que hay de los cirujanos. Entonces, estas narrativas que se comparten sobre la identidad médica, lo que es ser un verdadero galeno, un verdadero superhéroe que salva vidas, no como todos esos que nada más dan chochos a todos los pacientes, pero de verdad no les salvan la vida. O incluso esos peores que ni siquiera ven pacientes, todos los de salud pública. Esos sí no tienen nada de superhéroes y galenos, ¿no? Todo este prestigio que hay, ¿no? en las especialidades marca una serie de pautas y de normas sobre cómo se tienen que comportar. Cuando dicen el alfa es el cirujano, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo se debe de comportar un alfa? Una de las principales características que he visto en las que coinciden las narrativas de la galenidad y las narrativas de la masculinidad a la hora de expresarse en las interacciones sociales es la machoexplicación. No sé si ustedes conocen este término feminista. El término original es en inglés y es mansplaining. Y lo acuñó una feminista estadounidense que se llama Rebecca Solnit, que es una escritora que fue a una fiesta con puros hombres importantes, ¿no? Y uno de ellos le dijo, oye, ¿y tú a qué te dedicas? No, pues soy escritora y acabo de publicar un libro sobre este tema. Ah, no,
sobre ese tema, hay un libro que de verdad es importante, que es este libro, y si no lo has leído, no sabes nada al respecto. Ella era la autora del libro. Pero ese hombre le iba a explicar a ella cuál era el libro importante, porque es el hombre, o sea, nada más por ser mujer da por sentado que ella no sabe, y él le va a explicar cuál es el libro realmente importante, que ni siquiera había leído, nada más había leído una nota del libro en el New York Times, ¿no? Pero es esta idea de los hombres me explican cosas, así se llama el libro de Rebecca Solnit, ¿no? Y es esta macho explicación, y como dice Salomón, este estudiante de 25 años, los cirujanos siempre quieren tener la razón, siempre van a opinar, aunque nadie les haya preguntado. Es la definición casi de Solnit de la macho explicación, ¿no? Y cuando estoy yo llevando estos grupos focales y les estoy explicando del currículum oculto y que ellos cómo vivieron su formación, me interrumpe un urólogo, Ignacio, de 42 años, y me dice, no, eso del currículum oculto no existe. O sea, toda esa literatura que les conté que se escribió desde mediados del siglo pasado, y eso no existe, ¿no? Todos sabemos perfectamente bien cuáles son las características de cada escuela de medicina, ¿no? Y se lanza él a explicarme a mí que tengo varias identidades sociales con menos prestigio que él. Soy mujer, soy médica general, no quise hacer una especialidad. Además, soy filósofa después y feminista. O sea, estoy en el eslabón más bajo de la cadena alimenticia. Entonces, él me va a explicar a mí el tema en el que yo soy experta y por lo cual convoqué al grupo, ¿no? También es importante decir que estas no son comportamientos que solamente tengan los médicos varones. Vemos que las mujeres que se forman en medicina aprenden a reproducir también este tipo de comportamientos porque quieren ser galenos. Y a la hora de convertirse y de construir socialmente su identidad, adquieren ese tipo de comportamientos. En ese mismo grupo focal con los médicos especialistas empezamos a hablar de esta competencia de los médicos por ligarse a las estudiantes y así. Y entonces les pregunté, oigan, ¿pero qué hacen las mujeres cuando entran a esa cultura de especialidades como cirugía y ortopedia? Y me contesta uno de los doctores, pues hacen exactamente lo mismo. O sea, las doctoras pueden tener las mismas posibilidades con enfermería, las mismas posibilidades con interno. Y entonces digo yo, entonces las mujeres entran en esa competencia masculina de levantar, que es la palabra que ellos habían utilizado, levantar estudiante. Y me dicen, sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque hay una masculinización de la identidad, también de las médicas, para formar parte del gremio y cumplir con esas normativas que imponen la identidad médica. Y esa masculinización es muy clara, porque las mujeres no están representadas en la profesión médica hoy en día, ni siquiera en los memes. Dense cuenta, no hay cuerpos femeninos en los memes. Los cuerpos femeninos son accesorios de los cuerpos masculinos, son las chicas que levantan ellos, ¿no? O aparecen de manera muy masculinizada. Y ese meme de allá arriba es muy interesante, ¿no? El sueño de otras mujeres, que sí son sueños muy femeninos y románticos, y va en una pradera con flores y un vestido, versus mi sueño. Y es una imagen sin género, y son las manos de un cirujano. Ahí está la masculinización, ¿no? Entonces, la identidad médica es una identidad masculinizada, y como tal, tiene muchas otras coincidencias con la masculinidad. Por ejemplo, tienen desconexión emocional, ¿no? Esta chica, Amelia, estudiante de 23 años de Sinaloa, me cuenta que se dio cuenta que tenía un callo emocional y que ya no podía sentir igual en su vida cuando se murió su abuelita y no pudo llorar en el funeral, ¿no? Y dijo, en mi familia ya nadie me ve como la prima, como la hermana, como la sobrina, ya todos me ven como doctora. Entonces ese estereotipo me afectó y al momento de llegar al funeral, en mi mente era, no puedes llorar, no puedes sentir. Y esta desconexión emocional no es solamente en casos como estos, sino que Horacio, un epidemiólogo de 29 años, me contaba esto. Cuando estudias medicina y te vuelves médico, te vuelves más frío y más distante con la gente. Haces menos relaciones de apego, es más difícil, por ejemplo, el enamoramiento. Te distancias de todo. Eres una persona que no debe sentir demasiado, nada. Todo lo haces, pero ya sin disfrutar. Lees porque te gusta leer, pero ya no lo disfrutas igual. Escuchas música porque te gusta, pero ya no lo haces igual. Ya no estableces relaciones de apego con la gente porque ya no sientes lo mismo por la gente. Todo se vuelve muchísimo más frío. Y entonces no es casualidad que con estos mandatos para cubrir con la galenidad tengamos memes como este, ¿no? Los morros que eran del cuadro de honor en la primaria ahora estudian medicina y cursan trastorno de ansiedad y depresión. Es una realidad.
¿Cuántos estudiantes de medicina hoy en día y residentes no están con antidepresivos? Es una epidemia dentro de la profesión médica, ¿no? Diferentes estudios reportan que la prevalencia de depresión varía entre el 1% y el 74% en la población médica. La ideación suicida entre el 5 y el 36%, con una media de 11%, que es más alto que el de la población general. Y solo 15.7% de los estudiantes de medicina con depresión buscan ayuda. El suicidio en médicos es un problemón. Es la profesión con mayor número de suicidios en Estados Unidos. En Estados Unidos se suicida un médico diario. Los médicos se suicidan más que los veteranos de guerra en Estados Unidos. Es la primera causa de muerte en residentes hombres, la segunda causa de muerte en residentes mujeres. En el Centro Médico Nacional de la Raza tuvieron que abrir un departamento de atención de salud mental a los residentes porque entre 2000 y 2009 se suicidaron 10 de sus residentes. Se hacen campañas para prevenir este tipo de suicidios. ¿Cuándo fue el último? Ayer, el 18 de julio, perdón. No sé si vieron esta nota. Y chequen, se compartió en redes sociales, pero vean lo que dice hasta arriba esta doctora que era residente de anestesiología. Pame, esta vez nos toca despedirte después de tu larga batalla contra la depresión. Te entiendo, ¿sabes? Llegar con tantos sueños a estudiar lo que toda la vida quisiste y que apagara todos y cada uno de tus sueños. ¿No? Están diciendo es la medicina. Tengo mucha evidencia empírica de cartas suicidas donde la causa es el maltrato y las exigencias superhumanas, porque sí me canso, ¿saben? Sí me canso y sí necesito comer y sí necesito tiempo de recreación porque soy un ser humano. Por eso es que hay tanta decepción y deserción. Tantos, no es pobre Marcia como le tocó vivirlo. Hay un grupo en internet que se llama The Dropout Club, que tiene más de 60,000 miembros alrededor del mundo de médicos que ya no quieren ejercer pero que no saben qué hacer y entonces se ayudan en ese grupo en internet, ¿no? Es un hábito frecuente estar hablando entre estudiantes de medicina y residentes todo el tiempo sobre no sé si dejar esto, no sé si vale la pena, no sé si dejar esto, como dice la cita, pero ya no me da tiempo de leerla. Entonces, esta identidad suprahumana y ser casi como un dios, pues no es tan rico y adorable como parece. Y Kaufman ya había dicho eso de la masculinidad, había dicho todo el poder y el privilegio del que gozamos los hombres tiene costos muy altos. Hay experiencias contradictorias. No es que seamos tan felices con todo ese poder que tenemos, ¿no? No podemos expresar nuestras emociones, tener que cumplir con todas esas exigencias, también tiene costos muy importantes. Entonces, por eso es que vemos memes como este, ¿no? De ella, seguro está pensando el otro. Y él lo único que está pensando es, ¿y si el lunes ya no voy al IMSS? ¿No? Y al final lo que sienten los médicos es que también están deshumanizados, es que nadie reconoce que también son seres humanos, ¿no? Y creo que ya se me acabó el tiempo, pero ¿cómo tiene que ver esto con la deshumanización de la medicina? Pues que el creerse más que médicos los pone inmediatamente en una posición de superioridad y de autoridad frente a los pacientes, ¿no? De nuevo, de este mismo libro, ¿no? Dice, los médicos debemos de considerar si los pacientes si son razonables los pacientes, ¿por qué no complacerlos? Y si son excesivas sus demandas, pues hay que acotarlas desde el principio. Hasta abajo dice, el profesional tiene que identificar qué tan competente es el paciente, no solo para permitirle ejercer su autonomía, sino para estimar su capacidad para contender con su enfermedad. O sea, nosotros desde este lugar superior frente al paciente. Entonces, la deshumanización de la medicina no es una relación entre un robot y un maniquí, es la relación entre una persona que se siente muy superior a otra, como vemos claramente en este meme, ¿no? ¿Cómo va con la insulina? Doctor, yo no dejo que mi marido se ponga la insulina porque se va a quedar ciego. Tú cállate y la grosería. ¿Por qué da risa? ¿Por qué se viraliza este meme? Noten la diferencia de cómo está escrito el diálogo del doctor versus el diálogo de la señora, ¿no? Hay un sentimiento de superioridad que se impone. Y esta narrativa, ¿cuántas veces no hemos escuchado la historia de un paciente que no se quiere poner insulina porque se va a quedar ciego? Pero ¿cuántas veces le hemos escuchado en realidad en la clínica? O más bien es un chiste que nos contamos entre nosotros los médicos todo el mundo, ¿no? Es una narrativa socialmente compartida que construye la identidad de los pacientes como menos que humanos. No tienen capacidad racional, no pueden decidir, hay que acotar sus exigencias
¿no? Y por eso es que hay que tenerles paciencia, ¿no? Una de las grandes virtudes de los médicos es tenerle mucha paciencia a los pacientes porque son unos tarados y no entienden nada, ¿no? Es lo que dicen todo el tiempo, se quejan todo el tiempo, como dice esta cita, no toda la media hora, los 10 minutos que te hayas quedado aventándole, explicándole y no te entendieron nada. Sí es cuestión de tenerles mucha paciencia. Entonces, mientras hay esta representación de la identidad suprahumana de los médicos, hay una representación de los pacientes como subhumanos, ¿no? Y entonces la deshumanización en la atención médica viene de esta construcción de estas identidades que no son humanas ninguna de las dos. Ni la del médico porque se cree suprahumano, ni la del paciente porque se le niega las capacidades básicas de cualquier ser humano de racionalidad, de autonomía, etcétera. Y no solo eso, el maltrato y el abuso a los pacientes, que es un problema muy importante, por eso es que tuvieron que hacer la CONAMED en 1996, por la cantidad de problemas que hay al respecto. Y en la CNDH, el IMSS tiene más demandas que el ejército mexicano. ¿Qué tal ese dato? Entonces, es una práctica que sí sucede habitualmente, ¿no? Pero muchas veces ni siquiera es porque creemos que el paciente es menos que humano. En realidad, muchas veces también se puede explicar por las semejanzas entre la galenidad y la masculinidad, como ejemplifica esta cita, ¿no? Valentina, una médica general de 35 años de Jalisco, que cuenta. Pues sí, hazte de cuenta que si hay una señora de cesárea a las 3 de la tarde, el médico la va dejando y la va dejando y la va dejando. Y si tiene algún residente al que va a castigar, pues la va dejando y la va dejando y la va dejando. Y a las 4 de la mañana, chun, le hablan, vente porque tienes cesárea. A las 4 de la mañana entras a cirugía, pudiendo haber entrado desde las 3 de la tarde. Entonces, claro que entras cansado. Se dan cuenta que ahí están poniendo a prueba al médico, al residente, a ver si cumple con las exigencias de la galenidad. Y dice esta doctora, y aparte es un humano, haces esperar a la señora y arriesgas al paciente. Entonces, muchas veces ni siquiera es que veamos al paciente como menos que humano, es que nadie lo vio, porque estamos compitiendo entre nosotros los galenos a ver quién tiene poder sobre quién. Y es igual que los hombres intentando ligarse a las chavas del bar. Les dan igual las chavas del bar. Es una competencia entre ellos a ver quién se liga más chavas y quién se liga a la más guapa. Pero les vale gorro la mujer que está ahí. De verdad no tienen un interés por esa mujer, es una competencia entre ellos. Es igual lo que vemos aquí, competencias entre ellos todo el tiempo en las jerarquías, competencias entre pares, ¿no? Utilizar a los pacientes como instrumentos de enseñanza porque tengo que aprender más que mis compañeros y tener mejor calificación para tener acceso a una mejor sede y saber hacer más procedimientos y saber hacer más tacatata. El paciente como campo de batalla de los galenos luchando entre sí. El sometimiento entre jerarquías. Todos sabíamos que el adscrito estaba mal, pero no le podíamos decir. Nadie le puede decir al adscrito que está mal, ¿no? Porque hay que respetar las jerarquías y esa competencia entre galén. Y también competencias entre prestigios. ¿Cómo le van a preguntar al radiólogo? ¿El radiólogo qué? Pues si de milagro pasaron el ENARM, ¿no? Y entonces yo, que soy neumólogo y tengo la subespecialidad, debo de saber más. Así ejemplos hay muchísimos, donde mucha de la malpraxis y de la negligencia ni siquiera tiene que ver con ver como subhumano al paciente, sino que son problemas gremiales de interacción causadas por esta idea de ver quién es mejor que el otro, quién es más suprahumano, quién cumple mejor ese estereotipo de la galenidad. Entonces, como conclusiones, rapidísimo, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Es un problema muy importante en el gremio médico? Sí, pero también es un problema muy importante con los pacientes que son quienes pagan los platos rotos al final de cuentas todo el tiempo. Entonces, si queremos eliminar esta deshumanización y pasar a una medicina humana, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Y entonces, preparando el PowerPoint, busco en internet, ¿no? Una imagen sobre humanización de la medicina, a ver cómo puedo ilustrar esta diapositiva. Y me sale esa mano, el camino hacia la humanización de la medicina. ¿Esas manos les recuerdan unas manos? ¿No? Ajá. ¿Estas manos de acá? ¿Qué son las manos de quién? De Dios acercándose al hombre, en la obra, gran obra del Renacimiento, la Capilla Sixtina. Eso no es humanizar la medicina, es reproducir la misma idea de que somos dioses y nos estamos acercando a los pacientes. Entonces, eso no es humanizar la medicina. ¿Qué es lo que hay que hacer para humanizar la medicina? La medicina hay que deconstruir la identidad médica como se deconstruye la masculinidad. Si tienen todas estas similitudes como normas de cómo debes de ser, cómo te debes de comportar, performar esta identidad y fenomenológicas, cómo la experimentas,
todas estas contradicciones que de verdad no somos tan felices. Por eso se suicidan tanto los médicos, por eso toman tantos antidepresivos, por eso tienen tantos abusos de sustancia. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer otra identidad deconstruida, que no sea esta identidad machista y que no se base en el maltrato de los estudiantes, para que cuando ya por fin ejercen, pues ya tienen destruida la vida. Y para hacer eso, hay que hacer una medicina feminista, ¿no? Mi propuesta es que humanizar la medicina es hacer una medicina feminista. Así como el feminismo nos ha liberado a las mujeres de la opresión histórica a la que nos ha sujetado el sexismo, y también libera a los hombres de los mandatos de la masculinidad, una medicina feminista podría liberar a los pacientes de los sistemas biomédicos opresivos que históricamente les han deshumanizado, y podría también liberar a los médicos de los mandatos tóxicos de su identidad profesional. Tenemos que aprender mucho de feminismo para crear una identidad médica que sea más saludable para todos nosotros y para los pacientes. Muchas gracias. Y aquí hay algunas referencias de mis publicaciones donde están todos estos resultados más desarrollados. Muchas gracias, Marcia, por tu conferencia, muy agradecidos, muy ilustrativos. Yo les comentaba a mis compañeros residentes que era muy importante que estuvieran el día de hoy aquí y que iban seguramente a tener posibilidades de hacer alguna reflexión profunda. Y todo te sigue un poco, como dice el doctor Bañuelos, da lugar al vértigo en algunas cosas. Yo fui el que te dije que te pedía una disculpa por todos aquellos que te hicieron pasar un mal rato en tu residencia o en tu tránsito por la medicina. Y la verdad es que a mí sí me apena muchísimo que parte de la misión de uno es por lo menos tratar de evitar el dolor, consolar, sino resolver los problemas. Nos causemos tantos problemas entre nosotros. Nuestro egoísmo y soberbia, por ahí algún médico escribía sobre el virus de la soberbia humana, el doctor Aguirre Gas, y precisamente habla de esta deshumanización que nos tenemos nosotros para con nosotros mismos. Sí, como te había leído, te habías hablado de la feminización de la medicina y pensé que lo ibas a tocar. Qué bueno que lo tocaste porque creo que es un término muy interesante que valdría la pena ampliarlo un poco más. ¿Qué es la feminización de medicina? ¿Nos puedes dar un poco más de información? Sí, pues en principio es empezar a cuestionarnos todos estos estereotipos, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de no debes de sentir con el paciente, ¿por qué no? O sea, si yo sinceramente fuera con un médico que tuviera más empatía y me dijera, sí, está espantoso por lo que estás pasando, entiendo perfecto que estés así de frustrada, ¿qué podemos hacer juntos? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Por qué no puedes sentir Es que imagínate que te sueltas llorando con el paciente. Pues si se suelta llorando conmigo voy a sentir que es como mi amigo y va a haber mucha confianza, ¿no? Y voy a sentir una cercanía. O sea, ¿de verdad les parecería tan terrible que un médico se mostrara afectado diciéndole a un familiar, se acaba de morir tu esposo? No. Uno eso espera. Cuando te dicen, se acaba de morir tu esposo, no, se acaba de morir tu esposo. Pues no, o sea, uno espera por cuestionarnos eso, ¿no? O sea, cuestionarnos esos mandatos de no debemos de sentir, debemos de competir todo el tiempo entre nosotros, a ver quién aguanta, quién sacrifica más. Todo eso no tiene lógica dentro del feminismo. Eso es lo que el feminismo ha cuestionado históricamente, ¿no? Sobre por qué tiene que ser así, ¿no? O sea, ¿por qué tienen que ser esos mandatos? Entonces, una medicina feminista se habla desde el feminismo, desde la sororidad, ¿no? Sobre apoyar a las víctimas, ¿no? Sobre hacer justicia en los casos de injusticia. Eso también, no el encubrimiento de errores y nadie le puede cuestionar al adscrito. Si el paciente está recibiendo un maltratamiento, se tiene que hacer justicia y darle al paciente el tratamiento correcto, no encubrir los errores. Entonces, esa sería la propuesta de una medicina feminista. Yo había pensado cuando leí un poco, cuando escuché lo del término del feminismo, un poco en cómo hacerlo y me recuerdo en algún libro de Dalai Lama, decía que hay que tener mucho más conmiseración.
y que es un término que él utiliza como sentir lo mismo que tú sientes, y él da algunas. ¿Qué piensas de ello? Pues no se trata, o sea, también hay esta idea de la empatía, es ponerte en los zapatos de la otra persona, pero tampoco es posible ponerte en los zapatos de la otra, simplemente es reconocerlo como otra persona. Es así de sencillo. O sea, no hace falta ponerte en sus zapatos, es reconocerlo como una persona que tiene dificultades, que tiene contradicciones. Es que no sigue el tratamiento como le dije. ¿Quiénes de ustedes siguen aquí el tratamiento como saben que lo tienen que hacer? Nadie, es naturaleza humana. Todos somos contradictorios, ya me sentí bien y se me olvidó la pastilla. ¿No? Pero reconocer al humano en nosotros y en los demás. Entonces no es conmiseración, porque de nuevo eso es estar en una posición de superioridad y te voy a tener con... No, es reconocer que somos pares, que somos seres humanos, que la persona puede saber más sobre su enfermedad que yo mismo, que solamente lo leí en los libros, pero él lo está viviendo en primera persona, y si me dice que el medicamento no le cae bien, no es que no se lo quiera tomar, es que el medicamento no le cae bien, ¿no? O sea, ¿por qué no tenerles más credibilidad? No, sí, claro, tienes razón. La conmiseración, como lo manejaba el Dalai Lama, es sí sentir lo mismo de la otra persona y ponerse en su lugar de la otra persona, pero no en una posición de desigualdad, sino un poco más de pares, de igualdad. Sí, y Por tampoco tanto, es un buen ejemplo el Dalai Lama para feminismo, ya sabemos el video que se hizo viral de él, ¿no? Sí, no, yo sé. Nadie es perfecto en el mundo. Y no sé si alguna una pregunta del público. Sí, Fernando. Bueno, me voy extasiado con la plática, doctora filósofa. El año más feliz de mi vida fue mi internado de pregrado hasta mis 53 años que llevo. Viví en un hospital muy duro, la residencia, muy duro, ¿eh? Sí me forjó. Creo que era violencia innecesaria, y me di cuenta que ese trato tan inhumano no depende tanto de la carrera, sino de la educación de cada persona y de lo que mamamos en casa. Porque yo nunca fui así con alguno de los muchachos y nunca he sido así, ¿no? Es de lo que te enseñaron tus padres, ¿no? Y se dan todos, ¿no? Pero yo creo que es empezarte a preparar, porque la sociedad es la que nos trata así a los médicos. Sí, nos sentimos superiores porque tenemos muchos síndrome de inferioridad en el fondo, ¿no? Y creemos que los diplomas que podemos colgar en un consultorio van a ser lo que valemos nosotros como seres humanos, y pues tampoco es cierto, ¿no? Aquí me tocó vivir el terremoto del 17, y cuando yo vi volar mis diplomas así por el consultorio y vi que el edificio casi se cae, me di cuenta que no es nada o no somos absolutamente nadie, ¿no? Que nuestros estudios pueden hacerse a un lado. Y cuando vi correr, porque vi correr a los médicos, despavoridos, y solamente se quedaron, o nos quedamos 3 médicos o 4 médicos para ayudar entonces es cuando dije, estos sí son verdaderos héroes, ¿no? Que arriesgando tu físico, porque no sabías si la estructura se iba a caer, sí te metiste a ver terapias intensivas y todo, y las que sí se quedaron fueron las enfermeras estoicas, ¿no? Pero el abuso del médico o al médico, pues no empieza en la residencia, o sea, se continúa hasta el final. Me di cuenta que me encanta la cocina, y yo a los 60 años ya no quiero ser cirujano, quiero ser cocinero. No quiero terminar a los 80 años aquí en un quirófano un domingo operando, porque no es lo mío, ya siento que es demasiada la presión. Si llega un paciente y no tuviste una empatía, te acusa en la dirección y todo el mundo se te lanza. Si llega, las aseguradoras te están poniendo aquí siempre fuimos el primer país en muertos en servicios de salud en la pandemia. Todo el mundo te ataca y todo el mundo te ve con signo de pesos, incluyendo tu familia a veces. Todo el mundo, ¿eh? Es médico, cirujano, gana muchísimo. No ganas muchísimo. ¿Quieres ganar muchísimo? Sé político. Entonces sí es muy, muy difícil. Pero también sé que si no me hubieran forjado como me forjaron en la residencia, con la doctora que se suicidó, anestesióloga, lo siento muchísimo, pero traes una base también, me enferma, ¿no? Si también te hubieras metido a la milicia, también te hubieran presionado y también te hubieras suicidado.
Si te hubieras metido en una carrera de alto rendimiento donde tienes que rendir de diferente forma, que puede ser una profesión de deporte de alto rendimiento, una ballet, una que va a ir a las Olimpiadas, que se tiene que levantar a las 4 de la mañana y tiene que entrenar 12 horas diarias, también son estándares muy altos, ¿no? Donde, pues si tienes ese patrón psiquiátrico, también te vas a suicidar. Entonces, Pues sí, eso no necesariamente es así, o sea, que haya un patrón en la profesión y que sea la profesión donde más se suicidan, más que los veteranos de guerra, sí nos habla que no lo traían de su casa ni en su cerebro incrustado, sino que hay un ambiente social que lo promueve. Hay este sociólogo que se llama Durkheim, que justo estudió cómo el número de suicidios aumenta cuando aumentan las crisis económicas. Claro. O sea, el contexto social influye. Entonces, no es que uno lo traiga. Y tampoco es que quienes maltratan a los otros es porque no los educaron bien en su casa, ¿no? Comentaba hace rato en la entrevista, uno hace el mejor trabajo que puede con sus hijos y luego salen al mundo y te los echan a perder, ¿no? Porque todas las influencias sociales, la televisión, los pares en la escuela, entonces, en realidad no es lo que le enseñaron en casa. Las identidades se construyen socialmente. Esa es la premisa. No es que lo traigas de nacimiento y esa doctora se hubiera suicidado en cualquier situación, no. Yo no me suicidé porque me salí de medicina y me dejaron de maltratar. Esa es la solución. Si no estás a gusto en un lugar, muévete, move it. Si no estás a gusto en una relación, deja esa relación. Si no estás a gusto aquí o no estoy a gusto en este hospital, pues me voy a otro. ¿Qué vamos a hacer si todos los residentes y estudiantes siguen su consejo, doctor? ¿Quién se va a encargar de la salud de los pacientes? Es que a eso voy, doctora. Algo importante es que ya se invirtió, ya se feminizó, ya se invirtió la relación de estudiantes de medicina y de residentes de medicina en muchas especialidades que eran masculinas a femeninas. Pero el problema no es ese, el problema es que después las mujeres tampoco van a querer estudiar medicina, porque realmente es altamente exigente la carrera. Pero y la sociedad no hay nos está necesidad de que sea altamente exigente. Claro que sí. Por ejemplo, o sea, no, ¿por qué no pueden dejarlos dormir y dejarlos comer? O sea, puede ser una carrera muy exigente. Me dicen, ay, medicina era la carrera más difícil. No, no es cierto. Medicina tienes que ser machetero y estudiar mucho y aguantarte cuando te maltratan. Difícil leer Hegel y Kant y entenderles, con todo respeto. Ah, claro, es diferente. Más diferente. O sea, difícil eso. Entonces, claro que requiere, es una profesión exigente. Por supuesto, hay muchas otras profesiones exigentes. Todas. Hay muchas otras, el fondo es infinito. Pero ¿por qué no dejarlos comer, dejarlos dormir? O sea, reconocer que somos seres humanos con necesidades fisiológicas. No es posible que crean que alguien puede realizar una cirugía bien hecha con privación del sueño y sin haber comido. Somos seres humanos, ¿no aprendieron fisiología? ¿Y los requerimientos de glucosa? Es diferente la experiencia del maltrato. Sí, es muy diferente para mí pensar que la medicina no va a tener una sexualidad, no debe ser feminista, claro. No debe ser machista, O sea, debe ser humana, debe ser justa, debe ser equilibrada, debe ser balanceada. Yo creo que la felicito por la ponencia, pero me parece que algunos datos, por ejemplo, le voy a compartir que en ortopedia de seguridad, por ejemplo, es que sí, sé qué porcentaje de mujeres hay de primer año para este curso, que es el 24%, O sea, es muy diferente de 7%. Sí, hay un estudio de Estados Unidos donde vieron que se duplicó el número de cirujanas en las últimas 2 décadas y con esa tasa de crecimiento van a alcanzar la igualdad en cirugía en el año 2136. O sea, ya todos aquí vamos a estar muertos. Pero eso tampoco es necesario que suceda o no suceda. O sea, hay actividades que podrían ser más fácilmente desarrolladas por hombres y otras por mujeres o por determinadas edades o por determinadas preferencias. Yo creo que eso no debe ser una regla. Es decir, debe haber el 50%, como ahora en los políticos, debe haber 50% en las cámaras de hombres, 50% de mujeres. Si tienen más capacidad las mujeres, pues que sean más mujeres. ¿Cuál es el problema, no? Lo mismo sucede en las especialidades. Hay algunas donde se requiere un perfil diferente. Lo que yo quería compartirles es que así como está esto un poco diferente, como el porcentaje de mujeres, que es 4 veces más de lo que dijo, pues también un estudio o una estadística con 100 médicos de 260,000 que habemos en el país, hace una diferencia importante. O sea, está analizando al 0.02% de la comunidad médica para dar una conclusión, lo cual, pues para mí no tiene validez, pero que es algo
que le agradezco que comparta. Sin embargo, pues el punto de vista de cada uno de nosotros es una historia diferente. Un meme es un meme. O sea, para mí, cuando hay un meme así, pues hay otras 10 historias diferentes, ¿no? Hay una historia de catástrofe, pero hay 10 historias de éxito y hay 10 historias donde las cosas fueron bien o no cursaron como queríamos. Yo creo que no nos podemos enfocar ante situaciones o focos de alarma muy selectivos, más que para eso, para lo que son focos de alarma como los suicidios, como la deserción. La medicina es tan noble y tan buena que se pueden dedicar a trabajar atrás de un escritorio, se pueden dedicar a juzgar, se pueden dedicar a hacer negocios y se pueden dedicar a desertar y a hacer otra cosa donde sean más exitosos. Se trataba de hacer un vértigo, tú te lo lograste. No tenemos muchos controles, tú te lograste el vértigo. Entonces, parte de la idea. Yo me gustaría hacerte una última pregunta personal, a lo mejor. ¿Tú crees que me acepten en filosofía? Sí, por supuesto que sí. Hay que hacer el examen de la UNAM. Muchas gracias, Marcia. Eres muy, muy gentil. Muchísimas gracias. Gracias. Falta una última parte de esta parte, es agradecerte muy encarecidamente haber estado con nosotros. Es parte de nuestra tradición darte un reconocimiento por escrito de parte del doctor Galo, que es nuestro director general, quien es parte de todo esto. Y aparte hoy tenemos algo muy especial que festejar. Hoy cumplimos 24 meses de estar dando este tipo de sesiones. Es el segundo año que tenemos una conferencia mensual de este nivel, de esta categoría, siempre buscando la confraternidad y buscar que la comunidad del hospital tenga temas variados, temas de reflexión, de diversión, de dispersión, de pánico y de muchas cosas más. Veremos que podamos seguir en este camino. Ese es parte del anuncio. El otro que queríamos regalarte, 6 tradiciones, les regalamos a nuestros ponentes, nuestros distinguidísimos ponentes, una medalla. Es una onza Troy de plata. El valor que tiene el ángel de la libertad, que es algo que todo el mundo proclamamos, y en la parte de atrás los escudos de nuestro país, a que tanto amamos todos los que somos mexicanos. Gracias. Y la última parte, que es algo más interno, es una caja de sorpresas que el Hospital Metropolitano ha elaborado para nuestros ponentes y que tiene una serie de cosas. Tenemos una gorra, porque nos gusta que nuestros ponentes se pongan la gorra del hospital y se sientan tan orgullosos de ello como nosotros. También tenemos algo que nos ayude a reflexionar. Supongo que los filósofos la deben de usar mucho, tomar una buena taza de café. Mucho café. Siempre es muy útil. Pues a veces una pluma no tiene goma, entonces supongo que no comete muchos errores. También algo más refrescante, este es un termo, un llavero que nos permita abrir puertas y ampliar los conocimientos y la curiosidad, que sé que tienes mucha. Y por último, una memoria para que no nos olvides. Marci, muchas gracias. Muy gentil. Muchas gracias. Acto seguido, los invitamos a tomar un vino de honor en la parte de afuera del auditorio. Muchas gracias.